Muy buenas tardes a todos nuestros compañeros, colegas y asistentes invitados a esta actividad del Health Science Educational Institute. En esta maravillosa tarde de hoy tenemos varios temas para cubrir que esperamos que sean para el aprendizaje de todos ustedes. Nuevamente me presento para aquellos que no me conocen. Yo soy la doctora Yaisanet Oyola. Soy CME Medical Director del Health Science Educational Institute. Para comenzar en este día tan maravilloso, un poco más temprano de lo usual, tenemos que recordar cuáles son los temas de esta grandiosa conferencia en la tarde de hoy. Vamos a estar tratando esos temas que a usted y a mí nos interesa tanto, porque la prevención de este burnout syndrome que estamos pasando es muy importante poder entender esas técnicas y ese manejo. Tenemos con esas presentaciones que van a estar a cargo del doctor Ernesto Frontera Roura. Él es, me quito el sombrero ante él, gracias a Dios pude ser su estudiante hace un tiempito atrás. Y como su alumna aprendí mucho de los factores éticos, ¿verdad? Que se tratan de todo lo que tiene que ver con la medicina, bioética y humanidades, pero en esta tarde el doctor nos va a estar hablando sobre la protección y el bienestar de los profesionales de la salud, identificando aquellos métodos para manejar el estrés, la ansiedad y el síndrome del burnout, especialmente en el periodo de pandemia producido por el COVID-19. Ese es nuestro tema global general. A su vez, tenemos varios temas, subtemas de interés para todos ustedes. El primero es el profesional de la salud, los valores y las metas relacionadas, ¿verdad?, a lo que implica ser un profesional de la salud como corresponde. Se va a hablar de la infraestructura de la neurobiología relacionada a la toma de decisiones. ¿Okay? Por tercero tenemos la definición y fundamentos de la ansiedad, el estrés y el síndrome del burnout, el impacto del COVID-19 en la salud mental de los profesionales de salud, que creo que eso ha sido el catch mayoritario para tener un público en el día de hoy. Nuestros participantes, compañeros, colegas, tenemos ya aproximadamente 102 personas, así que estamos muy contentos de su presencia. Y por último, el doctor Frontera nos va a estar explicando esas estrategias de manejo que son necesarias para poder llevar a cabo, ¿verdad?, una mejor calidad de vida después de estos eventos por los que estamos pasando. Quiero hacer también unos breves anuncios que siempre es parte, porque recuerden que esto es una actividad médico-educativa, por lo tanto hay que hacer, ¿verdad?, unos pequeños disclaimers de todo lo relacionado a la misma. Tenemos por aquí recordarles que esta es una actividad de acreditación por el Accreditation Council de Continuing Medical Education, o el ACCME, a través de la Asociación Médica de Puerto Rico. El número de proveedores del Instituto del Health Science Educational Institute es el 48240, y para indicarles que solamente aquellas personas que están en presencial en esta actividad en la tarde de hoy, 8 de julio, son los que van a estar recibiendo los créditos de esta actividad educativa. Son 2 créditos de educación continua. También, ¿verdad?, mencionarles que esta actividad es una libre de conflictos de intereses según las definiciones del ACCME. Vamos entonces ahora, sin más preámbulo, ¿verdad?, a hablar un poco de nuestro conferenciante en la tarde de hoy, que es el doctor Ernesto A. Frontera Roura. Él mismo tiene su práctica privada como psiquiatra de adultos en Guaynabo. El doctor, como les mencioné, ha sido Assistant Professor de Psiquiatría del Departamento, ¿verdad?, de Psiquiatría en la Escuela de Medicina en UCC, director del Centro de Estudios de Biomédica y del Programa de Humanidades y Bioética Médica en la Universidad Central del Caribe en Bayamón, dentro del periodo del 1996 al 2006.
También ha recibido el Premio a las Humanidades en la Medicina, el Premio Abelardo Díaz Alfaro de la Academia de Medicina de Familia en abril del 2012. Es un conferenciante que ha tenido muchos artículos, tanto nacionales como internacionales, relacionados a la bioética y el profesionalismo, que hace mucha falta en estos momentos, ¿verdad? Así que también ha sido miembro del Board of Directors del Puerto Rican Foundation para las Humanidades y el National Endowment for the Humanities del 2002 al 2010. Así que tenemos, sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a comenzar con esa introducción al doctor Ernesto Frontera, que yo sé que se encuentra por ahí. Doctor, ¿nos está escuchando? Sí, la estoy escuchando, sí. Muchas gracias, bienvenido en esta tarde. Voy a proceder a poner por aquí rapidito el pretest. Vamos a quitar el stop share. Ahora sí que sé que nos puede ver a todos. Voy a ir comenzando por aquí, compañeros. Sepan que tienen aquí, vamos a poner el anuncio. Pretest disponible. Ok, compañeros, para que comiencen entonces a hacer lo que es el pretest, mientras que el doctor, ¿verdad?, nos está haciendo esa introducción, esa bienvenida. Le queremos agradecer de parte del Health Science Educational Institute, doctor, que se encuentre con nosotros en la tarde de hoy y que nos dé ese input, ¿verdad?, esas palabras de aliento que necesitamos los profesionales de la salud en estos momentos, que ha sido tan difícil mantener una salud mental saludable en estas condiciones, en esta pandemia. Así que, sin más preámbulo, lo dejo con nuestros compañeros y éxito. Muchas gracias y agradezco yo la invitación de Puerto Rico Medical Defense Insurance Company de invitarme a ofrecer esta charla y a ustedes por facilitarme el manejo de la tecnología, que es novedosa para muchos de nosotros, ¿verdad? Así que espero que la audiencia pueda participar y disfrutar y compartir conmigo lo que les traigo, ¿verdad?, la información que quiero recoger para ustedes. Así que voy a comenzar y les voy a poner la diapositiva. Aquí tenemos la diapositiva. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. En este momento estoy viendo una pantalla con una diapositiva, no veo la cara de nadie, así que voy a asumir que los veo a todos. Con esta actividad se inicia un proyecto de la Puerto Rico Medical Defense Insurance Company dirigido a apoyar a los profesionales de la salud asegurados en lo concerniente a la salud mental y aspectos bioéticos relacionados con su bienestar y con el impacto en estas áreas de la pandemia del COVID-19. Examinemos su justificación y fundamentación. Tengo problemas aquí pasando la diapositiva. Vamos a ver. Ok. La medicina es mi opción, mi privilegio y mi honor. Es una cita anónima, pero que me parece muy significativa. Ya la doctora Oyola mencionó algunos de los temas que vamos a tocar a lo largo de este periodo de tiempo, así que voy a proceder a la próxima, que es la introducción de por qué y para qué y cómo estamos haciendo este proyecto dirigido a los profesionales de la salud, que es lo que acabo de mencionar. Vamos a ver, la profesión médica y demás profesionales de la salud relacionados con el cuidado de la salud están relacionadas con dos de los valores más preciados de la humanidad: la vida y la salud. Sin eso, pues realmente no estamos vivos, ¿verdad? No existimos. Así que son dos valores
fundamentales y en el máximo nivel. Es un quehacer humano que se dedica a 4 metas principales. Promover un estilo de vida saludable para prevenir las enfermedades y las lesiones. La segunda es aliviar el dolor y el sufrimiento causado por estas enfermedades y lesiones cuando ocurren. La tercera es identificar los signos y síntomas y diagnosticar la enfermedad temprano, tratando de curarla, pero también de cuidar a los que no pueden ser curados. Y la cuarta es prevenir la muerte prematura y ayudar al moribundo, cuando llegue el momento, a morir apaciblemente. Esas son las 4 metas del cuidado de la salud, de la profesión médica, identificadas por el Hastings Center, que es un centro de bioética en el estado de Nueva York. Su trabajo clínico y práctico, el de los profesionales de la salud, se nutre de los conocimientos generados en la investigación de las ciencias básicas y clínicas y de la tecnología desarrollada y basada en estas investigaciones científicas. Este trabajo técnico de las profesiones de la salud no está completo ni llega a buen puerto si no está bien dirigido y encauzado por nuestro principal órgano ejecutivo, la mente humana, sostenida por su infraestructura biológica, el cerebro humano. Esta orientación respecto a qué debemos hacer con nuestras vidas y la toma de decisiones correspondiente es lo que conocemos como la ética, o sea, la filosofía moral y política que nos sirve de brújula para identificar el deber basado en unos hechos estimados por los valores que profesamos. En el ejercicio de estas profesiones se toman múltiples decisiones diariamente. Muchas de estas decisiones son sencillas y rutinarias, pero otras son complejas y difíciles y requieren un proceso de toma de decisiones que tome en cuenta los hechos del caso, los valores y principios relevantes, los deberes que estos valores imponen y que a su vez sean razonables y prudentes, buscando siempre el bienestar del paciente y respetando su autonomía como persona. Las virtudes que forman el carácter de la persona del profesional, sumado a su inteligencia, su capacidad intelectual y la inteligencia emocional, son fundamentales en asegurarnos que el proceso de toma de decisiones y su conducta profesional y personal sea ética, compasiva, responsable, razonable y prudente. Si esta ecuanimidad y estabilidad mental funciona bien, reducimos las posibilidades de cometer errores o ser negligentes y por lo tanto exponernos a un señalamiento de impericia y un reclamo de daño. El cansancio asociado al exceso de trabajo, el apagamiento o desmoralización, la ansiedad, la depresión, el estrés y condiciones mentales como el deterioro cognitivo, además del uso excesivo y continuado de sustancias psicoactivas, las condiciones médicas con manifestaciones mentales como y el pensamiento o ideas suicidas y las dificultades en la vida personal, marital y familiar puede exponerlo al profesional a la disfunción y el riesgo de hacerse daño o hacerle daño a sus pacientes. Esta iniciativa de la Puerto Rico Medical Defense Insurance Company es buena porque en un sistema de cuidado de la salud de nuestra población, hoy el trabajo es muy complicado para que descanse solo
en la relación profesional-paciente. Hoy día se requiere un equipo y más allá un sistema de equipos de cuidado. Los tres componentes fundamentales de esos equipos son, primero que nada, los pacientes y su familia, o sea, toda la población, todos nosotros. Estamos incluidos ahí. Segundo, los profesionales de la salud, que son los que están en primera línea. Y tercero, las organizaciones relacionadas con el sistema de salud. Y ahí me refiero a las organizaciones intermediarias, como los hospitales, las aseguradoras, la industria farmacéutica y de biotecnología, el gobierno, instituciones académicas, organizaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales, etc. Esos son los tres grandes componentes de un sistema de cuidado, de servicios de cuidado de la salud. Esta iniciativa contribuye al bienestar de los tres componentes en la medida que contribuye al cuidado físico y mental del proveedor, fortaleciendo sus conocimientos, pero también atendiendo sus necesidades emocionales y conductuales. Serán más eficientes, certeros en sus juicios y decisiones clínicas y además compasivos y empáticos. Esto fortalece la relación paciente-profesional, generando confianza y seguridad en el paciente y su familia y satisfacción en el profesional y su equipo de trabajo. Como dije anteriormente, la toma de decisiones es una constante tanto en el ser humano como persona y como profesional de la salud. Repasemos alguna evidencia científica provista por las neurociencias de cómo esa infraestructura biológica en el cerebro funciona para permitirnos y facilitarnos ese proceso de evaluar nuestras percepciones sobre la realidad, pasar juicios sobre los valores y principios y virtudes relevantes para tomar decisiones sobre nuestros deberes y actuar en forma razonable, prudente y sabia. No esperamos de nosotros perfección, porque eso no existe en el mundo humano, pero sí actuar de forma razonable, prudente y sabia. Entendamos un poco la mente humana. Sobre lo que es la mente y su sustrato biológico, el cerebro. Nos dice Ignacio Morgado Bernal, que es un catedrático de psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona y también investigador de las universidades de Ruhr, de Oxford y del Instituto Tecnológico de California, Caltech, lo siguiente. Y estoy basándome en un escrito de él. A las preguntas de quién soy yo, quiénes somos nosotros, los humanos, contesta que nosotros somos nuestro cerebro y la mente que él crea. Lo que no existe en nuestra mente no existe para nosotros. Gracias a la mente, su función más especial, el cerebro filtra la información que recibe, la procesa y la hace consciente a su modo. La mente es esencial en explicar cómo percibimos el mundo y nos relacionamos con el mundo. Explora la conciencia, la autoconciencia y los sistemas sensoriales, sus funciones y el modo en que el cerebro los organiza y los controla. Además tiene que ver con los pensamientos, con el cómo interpretamos lo que nos pasa y lo que nos ocurre en el mundo, con el significado que le damos a esas acciones, con las motivaciones, los sentimientos y emociones, con el aprender y recordar, olvidar, dormir y sanar, con hablar y comprender el lenguaje. Los procesos mentales son tanto conscientes como inconscientes, pero los conscientes se basan en los inconscientes. La mente no está en una parte específica del cerebro o fuera de él. Lo correcto es decir que la mente es una función del cerebro en interacción con su entorno. Todos los procesos mentales están acoplados
y se influyen mutuamente. La herencia biológica es el material sobre el cual se esculpe la mente. El ambiente es el escultor que le da forma. Y por eso hablamos de la naturaleza, la genética, la biología, y el nutrimento o nurture, que es la crianza, la educación, la formación, las experiencias. Sobre el cerebro, dice Morgado que realmente son 3 cerebros en uno. Primero, el cerebro de los instintos, que es el que controla el metabolismo y las funciones vitales básicas. Lo compartimos con los reptiles y surgió hace 500 millones de años en el tallo cerebral. 2, el cerebro emocional, que responde a los estímulos con sentimientos y emociones, además de almacenar información relacionada con experiencias pasadas, memoria. Lo compartimos con los mamíferos. Surgió hace 220 millones de años y está localizado en lo que conocemos como el sistema límbico, en términos generales, en el medio del cerebro. Y está el tercer cerebro, como dice Morgado, el cerebro racional e inteligente, que tiene que ver con el análisis y procesamiento de los diferentes tipos de información sensorial en los circuitos y partes posteriores del cerebro, lóbulo occipital, parietal, temporal, mientras que en las partes anteriores de ese cerebro, el lóbulo frontal, crecieron y evolucionaron, especialmente en los homínidos, para especializarse en el razonamiento y la resolución de problemas. Y dirección de los movimientos corporales y el comportamiento en general. Este cerebro, el tercero, surge hace 55 millones de años, lo compartimos con los primates y está localizado en el lóbulo prefrontal. Esta terna, estos 3 cerebros, según fueron evolucionando, convirtió a los humanos en seres a la vez instintivos, emocionales y racionales. Esos 3 niveles. Pues al ser la evolución conservadora, ninguno de esos cerebros se ha quedado por el camino. Perfectamente integrados y acoplados, aunque quizás a veces no tan perfectamente, estos 3 componentes cerebrales controlan el funcionamiento de nuestro cuerpo y generan los estados mentales propios de nuestra especie. Daniel Kahneman, que es un psicólogo, investigador psicólogo, y es el primer no economista en recibir el Premio Nobel de Economía en el 2002, plantea en su libro Pensar rápido, pensar lento o pensar despacio, que pensemos en 2 sistemas de la mente como un psicodrama con 2 personajes, como 2 agentes con sus particularidades, aptitudes, limitaciones y funciones. Lo que él llama el sistema 1, el S1, que es el sistema intuitivo, que está en el sistema límbico, opera, dice él, de manera rápida y automática, con poco o ningún esfuerzo voluntario. Genera impresiones y sentimientos que son las fuentes principales de las creencias explícitas y las elecciones deliberadas del S2, que es el otro sistema que voy a explicar ahora. Las capacidades del S1, del sistema límbico, incluyen unas destrezas innatas que compartimos con otros animales. Nacemos preparados para percibir el mundo que nos rodea, reconocer los objetos, orientar la atención, evitar pérdidas y temer a las arañas, dice Kahneman. Accede al conocimiento almacenado en la memoria sin intención ni esfuerzo, algo bastante automático. Y el control de la atención es compartido por los 2 sistemas.
La otra parte de este sistema es el sistema 2, lo que él llama el S2, que es el sistema deliberado, el que ya mencioné, que está en el lóbulo prefrontal. Este sistema centra la atención en las actividades mentales, las actividades mentales esforzadas que lo demandan, incluidos los cálculos complejos. Sus operaciones están a menudo asociadas a la experiencia subjetiva de actuar, elegir y concentrarse. Pensamos en él como el yo consciente, el racional, el que tiene creencias, hace elecciones y decide qué pensar y qué hacer. Puede construir pensamientos en una serie ordenada de pasos. Hay circunstancias en que toma las riendas, anulando los irresponsables impulsos y asociaciones del S1, que como ya dijimos, más inconsciente y más automático y más rápido. Las muy variadas operaciones del S2 tienen un rasgo común, que requieren atención y resultan perturbadas cuando la atención se aparta de ellos. Tenemos un depósito limitado de atención en el cerebro. El S2 tiene cierta capacidad para cambiar la manera de trabajar el S1, programando las funciones normalmente automáticas de la atención y la memoria. Cuando se nos pide hacer algo que no hacemos de forma natural, descubrimos que la constancia de una tarea requiere que hagamos continuamente algún esfuerzo. Pero disponemos de un presupuesto de atención limitado que podemos asignar a ciertas actividades. Y si intentamos rebasar nuestro presupuesto de atención, fracasamos. Esto explica que sea difícil, cuando no imposible, llevar a cabo varias actividades a la vez, el famoso multitasking, que no resulta ser la manera más eficiente de analizar y tomar decisiones, porque el depósito limitado de atención se subdivide en demasiadas cosas, por lo tanto, es usualmente superficial. Los estudios ilustran dos hechos importantes relativos a nuestras mentes. Uno, que podemos estar ciegos para lo evidente. En otras palabras, podemos no ver lo que hoy día se conoce como el elefante blanco en la sala de la casa. Le pasamos por el lado, lo miramos, lo traspasamos, pero no lo reconocemos. Y ciegos además para nuestra ceguera. O sea, no estamos conscientes de que no sabemos, lo cual nos lleva a veces a tomar posiciones de una arrogancia ignorante. No vemos cosas que debiéramos ver y no sabemos que no las estamos viendo, por lo tanto no las estamos tomando en consideración y ahí vienen los errores que se cometen en la toma de decisiones y en las actuaciones. Estos dos sistemas que Kahneman describe en su libro de una forma muy excelente, permanecen activos mientras estamos despiertos, todo el tiempo. Esos sistemas están interactuando. El S1 actúa automáticamente, está continuamente recibiendo información y continuamente respondiendo a ella. Y el S2 se halla normalmente en un modo mínimo de esfuerzo, de mínimo esfuerzo, en el que solo una fracción de su capacidad está ocupada en el diario vivir. Así que el S1, que es el radar de alerta, hace continuamente sugerencias al S2, impresiones, intuiciones, intenciones, sensaciones. Y si cuentan con la aprobación del S2, esas impresiones e intuiciones se tornan en creencias y los impulsos en acciones voluntarias. Y la mayor parte de las decisiones que se toman diariamente, pues son decisiones que no son complejas, que las hemos tomado en múltiples ocasiones y que ya estamos un poco acostumbrados y automatizados a tomarlas y no hay que recurrir a una atención particular. Ahora, usualmente el S2 hace caso omiso al S1, lo deja trabajar y damos crédito a nuestras impresiones y cumplimos nuestros deseos. El S2 se moviliza cuando surge un problema,
para el que el S1 no tiene solución alguna. Así que es algo que se sale de la norma. Cuando estamos sorprendidos, cuando algo se nos presenta y no es algo a lo que estamos acostumbrados y nos sorprende, ¿verdad? Que podemos experimentar un repentino aumento de atención consciente. Y ahí es donde uno puede estar haciendo cosas rutinarias y de momento surge esta sorpresa y la persona se mueve toda su atención a ese sonido o esa visión o esa situación que surge, que altera el modelo del mundo que el S1 mantiene. Para recibir estímulos sorprendentes es necesaria cierta atención. La sorpresa activa y orienta nuestra atención. Miramos fijamente y buscamos en nuestra memoria una historia que dé sentido al acontecimiento que nos causa sorpresa. Personas que trabajan, digamos, en una sala de emergencia, pues están acostumbrados a este tipo de cosas. Todo lo que puede entrar por la puerta puede requerir una atención muy especial y no es algo rutinario. El S2 es capaz de controlar continuamente su propio comportamiento. El control que hace que nos comportemos educadamente, aunque estemos enojados, por ejemplo. Podemos tener coraje, pero el S2 puede mantener el coraje, esa emoción negativa, que es el coraje agresiva, bajo control en lo que reacciona educadamente o analíticamente o con cierta serenidad, ¿verdad? Que el esfuerzo aumente cuando detecta que estamos a punto de cometer un error, el S2 se activa. En resumen, la mayoría de las cosas que pensamos y hacemos en el S2, en el lóbulo prefrontal, en la parte racional, se originan en el S1. Pero el S2 toma la rienda cuando esas cosas se ponen difíciles. Y usualmente tiene la última palabra. Usualmente, no siempre. Ok. La mente humana, que es esto que he tratado de resumir aquí de las neurociencias, ¿verdad? Morgado y Kahneman, los tres cerebros y estos dos sistemas, es nuestro principal órgano ejecutivo. Es nuestra torre de control y es nuestro director de orquesta. Así que mediante la mente es que nosotros le damos orientación, dirigimos nuestras vidas, ya sea personal o profesional o de índole comunitario. La ética o filosofía moral es la disciplina filosófica que tiene que ver con el deber ser. ¿Qué es lo que debo hacer en cada una de las decisiones en la vida? Así que el fin o propósito de la ética es uno bien práctico. Esta idea un poco distorsionada en ciertos ambientes de que la ética es un discurso abstracto que solo unos cuantos entienden y que usualmente usa un lenguaje impenetrable que nadie entiende. Y eso podríamos decir que se trata de la ética académica, ¿verdad? Teórica. Pero la ética, desde la época de los griegos, es un bien práctico. Es una manera de orientar nuestro quehacer. Es aplicado a la toma de decisiones, decidir lo que es correcto o incorrecto, lo que es bueno o lo que es malo, lo que es razonable o irrazonable y lo que es prudente o imprudente. La bioética es la aplicación de la filosofía moral a asuntos relacionados con la vida y la salud, que dije que eran los valores principales donde está fundamentada nuestra profesión, la de todos los profesionales de la salud. Es velar por la vida y por la salud de los seres humanos. Esto es precisamente lo que hace el profesional de la salud todo el tiempo. Y con la carga adicional de que es responsable de muchas decisiones que pueden afectar a otros seres humanos. Así que no solamente la mía propia, sino la que impacta otros seres humanos. Por eso hay una dinámica entre la salud mental y la bioética y la clínica que ilustra y orienta en la toma de decisiones personales y clínicas. Son elementos sumamente importantes
en el manejo de nuestra profesión en la práctica, en la clínica. La salud mental, porque ahí es donde está el funcionamiento de nuestra mente, que ya hemos dicho que es el órgano director, y la parte de la psicología y la parte de la filosofía moral, de cuáles son esos valores y qué es lo que es una buena o mala decisión. Además, en la medida en que se nutren mutuamente, estos campos de salud mental y ética contribuyen a la estabilidad y resiliencia, palabrita que hoy día se ha convertido, ¿verdad?, en una palabra repetida, que en algún momento sería bueno que discutiéramos en detalle, del ser humano y en este caso del profesional como clínico, ¿verdad?, que tiene que mantener esa cordura y esa serenidad y esa templanza en el momento de enfrentarse a muchas de las situaciones clínicas con las que nos enfrentamos, cada uno en su campo, y especialmente en una situación como esta, donde la pandemia pues ha traído múltiples complicaciones. Vamos a la próxima diapositiva. Y el ser humano, y en este caso el profesional de la salud, tiene 4 dimensiones que considero bien importantes, que es como un marco para ver dónde estamos ubicados, ¿verdad? Que la situación es más compleja de lo que pueda parecer. Una es, la primera dimensión está relacionada con el carácter y la persona del profesional de la salud. Todos los sistemas humanos, el punto de partida es cada uno de nosotros. Es la persona, el ser humano, por ahí es que partimos. Del profesional de la salud se esperan varias cosas en el mundo ideal, ¿verdad?, del modelo humanista. Una es que tenga vocación, que sienta ese llamado existencial de querer cuidar y servir a los demás como una obligación personal, no impuesta desde afuera. Para hacer eso, para poder lograr hacer esa vocación, llevarla a cabo, tiene que formarse técnicamente en las ciencias básicas y clínicas y mantener esa competencia a lo largo de la vida profesional mediante educación continua. Sumado a esa competencia técnica y a esa vocación, el profesional de la salud está relacionado con 2 de los valores más preciados por el ser humano, que ya he mencionado, ¿verdad?, la vida y la salud. Son cosas esenciales, importantísimas en la vida. Esa vinculación con esos valores hace de estas profesiones, las profesiones de la salud, unas de un carácter, lo que se llama intrínsecamente moral, porque estamos tratando de cumplir con ciertos principios para hacer el bien y no hacer daño. Quiere decir que el profesional tiene también la obligación de cultivar a lo largo de su vida su propia humanidad, su sensibilidad, su empatía, su compasión y altruismo, su generosidad, su veracidad y transparencia, su integridad y humildad, su sabiduría práctica, lo que se llama en griego la phronesis, y su fortaleza y templanza. Todos estos son virtudes que aspiramos a lograr, pero hay que trabajarlas. Nacemos con un temperamento y eso es genética. Y ahí tenemos unos rasgos de lo que será nuestra personalidad futura. Pero a través de la crianza, de la enseñanza en la niñez y en la adolescencia, de las experiencias en la adolescencia y la adultez, vamos forjando ese carácter, ¿verdad?, de ser humano. Si nos va a caracterizar aquellas que son admirables y buenas, o si nos desviamos hacia cosas que son viciosas o malas o hacen daño. Eso hay que trabajarlo, hay que sudarlo como cualquiera que va al gimnasio a tratar de fortalecer su cuerpo y tiene que sudar la gota a gota. Y hay que practicarla durante toda la vida. Así que es algo, es parte de la agenda personal que uno se debe plantear para la vida y para la práctica diaria, en todo momento. Que es el desarrollo de esas virtudes o conductas excelentes que lo hacen a uno un buen ser humano con un carácter virtuoso. Tanto lo técnico
la competencia técnica, que es indispensable para un profesional de la salud, como lo humanístico, que es este otro aspecto, van de la mano. Porque al ser un quehacer humano intrínsecamente moral, estamos tratando con seres humanos. Así que hay que tratar de hacerlo bien. Imagínense ustedes lo que se llama, lo que le decimos aquí, el junte, que en el diccionario dice que se debe decir juntura, cualquiera de las dos, entre el hombro y el brazo. Se necesitan uno al otro para poder ser funcionales y efectivos. Y así es la competencia técnica, la ciencia y el humanismo en la práctica de las profesiones de la salud. Es un junte. Es importante, es necesario, es esencial que haya esa coexistencia y esa coyuntura, esa articulación entre ambas para poder ser un profesional de la salud excelente, ¿verdad? Y eso es una aspiración. Eso lo tratamos de construir, unos más exitosos, otros menos, pero por lo menos que haya la buena voluntad de esforzarse en esa dirección. Las virtudes que forman el carácter de la persona, del profesional, sumado a su inteligencia, su capacidad intelectual y la inteligencia emocional, que esto es un elemento un tanto más reciente en las últimas décadas, señalar la importancia no de negar las emociones o de ser frío ante el paciente, porque las decisiones hay que tomarlas fríamente, sino que las emociones son parte íntegra del ser humano, de la mente, está en el sistema límbico. Para la próxima se quería pasar de así que esas emociones no se niegan, se aceptan, se reconocen y entonces las trabajamos, las tratamos de manejar positivamente para que mejore el juicio clínico, no para que lo afecte. Así que todos esos elementos son fundamentales en asegurarnos que el proceso de la toma de decisiones y su conducta profesional y personal sea ética, compasiva, responsable, razonable y prudente. Hace unos días, la filósofa española Adela Cortina decía en una entrevista para la Fundación Ednor en Valencia, España, que, y cito, la solidaridad y la interdependencia no se improvisan. Hay que trabajarlas. Debemos cultivar día a día nuestras mejores dimensiones y convertirlas en hábitos o virtudes. En las catástrofes hay que vivir del apoyo mutuo, pero eso no se improvisa, como no se improvisa la justicia, la solidaridad o la compasión. Hay que cultivarlas para cuando el momento llegue estemos preparados. El futuro tampoco se improvisa, que se cultiva día a día para responder a las otras catástrofes que vendrán, porque las habrá, como las ha habido en el pasado, las ocurrirán. Se cultivan las excelencias del carácter precisamente para estar preparados, o las virtudes como la justicia, la prudencia, la templanza o la compasión. Cierro la cita. En una crisis de salud como esta pandemia, hay muchos profesionales de la salud y personas que realizan oficios aliados. Todos ellos, profesionales y los que realizan oficios aliados, son héroes. Héroes verdaderos. Héroes anónimos que corren la milla extra, que se cuidan y protegen, pero aún así se toman sus riesgos cumpliendo con su obligación moral como seres humanos solidarios, compasivos y responsables. Son un ejemplo digno para las generaciones que se están preparando para ejercer esas profesiones en el futuro. Se merecen nuestro reconocimiento sincero, sin estridencia y sin alardes. La segunda dimensión del ser humano es que considero relevante en esta pandemia, es la que tiene que ver con la relación entre el profesional y el paciente y su familia, o sea, la díada. Hay algunos aspectos de esa relación que considero esenciales y que repasaré brevemente. Uno, el profesional tiene que conocer el paciente y su familia. Hay que conocerlo. No solo desde el punto de vista técnico, de tomar un historial, hacer un examen físico y ordenar unos laboratorios o pruebas diagnósticas,
sino también personal. Los valores que esta persona tiene, el significado que le da a las cosas, ¿verdad? Las expectativas que tiene sobre su condición y los deseos que pueda tener. Estos son los datos sobre los hechos que constituyen el punto de partida de la evaluación e intervención clínica. Otra vez el junte entre la parte técnica y la parte humanística. 2. Deliberar sobre los hechos, los valores y principios éticos relevantes y los deberes correspondientes, intentando contestar la pregunta: ¿qué debemos hacer para cuidar apropiadamente este paciente que tengo delante? Esa deliberación la hacemos, bien o mal, así que es mejor que tratemos de hacerla bien. 3. ¿Qué circunstancias, debemos preguntarnos, hacen de este paciente alguien particular? ¿Cuál es el contexto en el que evoluciona su condición en el momento? ¿Cuáles son las consecuencias de intervenir o no intervenir o cómo intervenir? Estamos en pleno proceso decisional sobre qué hacer en esta situación clínica. La cuarta es cómo debo comunicar al paciente y su familia los datos que estoy recogiendo en la investigación clínica y nuestras recomendaciones o sugerencias de cómo atenderlos. Quinto, ¿entendió el paciente y su familia nuestros planteamientos? ¿Tenemos nosotros claras sus dudas, preguntas, sus decisiones? Sexto, los valores y virtudes que deben acompañar al profesional en este proceso de vinculación son fundamentalmente la veracidad y transparencia. Tenemos que ser veraces. Puede que haya una que otra excepción donde nuestro juicio nos dice no es apropiado decir esto ahora, pero debe ser la excepción, no puede ser la manera de bregar con nuestros pacientes. Igual que la transparencia, la privacidad y confidencialidad. Tenemos que mantener ese celo porque la información relacionada con el paciente se mantenga en un ámbito privado y confidencial. Y esto, con toda esta situación del uso de la tecnología, pues tiene su riesgo. Por supuesto, la compasión, la responsabilidad, la confianza y la prudencia pues son parte de las virtudes que nos deben acompañar. Y 7, tomar en cuenta lo que se conoce como la casuística, o sea, la historia de casos parecidos o relevantes atendidos anteriormente. No vamos a reinventar la rueda en cada caso o situación. Hay un cúmulo de conocimiento y experiencias sobre múltiples pandemias ocurridas a lo largo de la historia de la humanidad. Ese es el punto de partida para entonces identificar y atender las particularidades de esta pandemia en este momento histórico. En el caso de esta y otras pandemias, hay decisiones clínicas como el triaje o racionamiento de recursos, la planificación de tratamiento futuro, las directrices por adelantado, las alternativas al racionamiento o racionamiento ético, las órdenes de no resucitar, el retiro de un ventilador, que presentan dilemas y retos éticos que hay que atender con el esfuerzo colaborativo de la ciencia, la clínica y la ética. Hace unos días escuché por YouTube una conferencia de Daniel Sulmasy titulada Bioética en tiempos del coronavirus. El doctor Sulmasy es médico y bioeticista de la Universidad de Georgetown, además de director interino del Kennedy Institute of Ethics y facultativo del Peregrino Center for Clinical Bioethics. Y a manera de conclusión recojo algunas de sus reflexiones o sugerencias de cómo el clínico puede acercarse a estos problemas éticos en el manejo de los pacientes de COVID. Uno es que su premisa fundamental es que las circunstancias no dictan nuestros principios éticos. Aplicamos nuestros principios éticos a todas las circunstancias que confrontamos. El punto de partida es la base o fundamento ético previo. Y entonces lo aplicamos a una situación y lo adaptamos a esa situación y ahí puede haber un juicio discrecional. Y para eso es que tenemos que estar sanamente mentalmente y también informados y educados en la parte ética. 2.
En el caso de la pandemia COVID-19, nos debemos orientar en los 4 principios bioéticos fundamentales. El principio de beneficencia y no maleficencia, el principio de respeto a la dignidad y autonomía del paciente como persona, el principio de solidaridad o respeto por el bien común y el principio de justicia o equidad e igualdad. 3. La conducta personal del profesional de la salud debe caracterizarse por la competencia técnica, por la valentía acompañada de la sabiduría práctica o prudencia, tomando las debidas precauciones, ni cobarde ni temerario, por el cuidarse a un régimen de vida sano y la introspección personal. 4. Evitar el alarmismo, el excepcionalismo, el intento de manipular los pacientes. Y 5, cumpliendo con el mandato ético cuando se trata de preservar la vida y la salud, es imperativo cuidar a los pacientes y aplicar como punto de partida nuestra ética usual y fundamentada. Hay 2 dimensiones adicionales de la bioética que me hubiese gustado discutir hoy, pero sería alargar demasiado la sábana. Comentaré algo sobre ella, pero una discusión más profunda quedará para otro momento. La tercera es el vínculo, y este es muy importante, del profesional de la salud con los intermediarios que mencioné anteriormente, con las instituciones, las organizaciones, las corporaciones, y el rol y responsabilidad de esos intermediarios, de ese tercer componente del triángulo, como son los hospitales, aseguradoras, industria farmacéutica y biotecnológica, instituciones académicas, organizaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y el gobierno, frente a la pandemia COVID-19. Hoy día, el cuidado de la salud de los seres humanos trasciende la díada clínica profesional paciente. Y no solo requiere una colaboración estrecha entre los profesionales de la salud, convertidos en equipos, sino entre esos equipos y estas organizaciones, instituciones y corporaciones con quienes se interactúa continuamente hoy día, de las que en muchas ocasiones son parte de y de las cuales dependen los profesionales de la salud. Este tercer elemento corporativo relativamente moderno tiene hoy día una importancia y poder enorme en determinar la organización, operación y financiamiento de la provisión de servicios de cuidado de la salud. Mientras el modelo humanista clásico postula una orientación clínica centrada en el paciente, aunque financieramente informada, tenemos que ser responsables con el uso de las finanzas y de algún sitio tienen que salir los recursos para tener un sistema de cuidado de la salud. El modelo de negocio o mercantilista moderno se orienta primariamente hacia las finanzas y el mercado, aunque esté clínicamente informado. Tiene que saber, ¿verdad?, de qué se trata la clínica y la medicina y la salud, pero su orientación primaria está orientada a las finanzas y el mercado. En este último modelo, la responsabilidad ética debe ser compartida por todos sus componentes y no solo por los profesionales de la salud. Usualmente cuando se habla de ética médica o de bioética se enfoca en la conducta del profesional de la salud, la conducta del médico y en su relación con los pacientes. Y eso es un área importantísima de la bioética. Pero hay un área que no se fomenta tanto, no se enfoca tanto. Es esta tercera. ¿Y cuál es la responsabilidad ética correspondiente a lo que a nosotros, ¿verdad?, nos toca con los códigos de ética y todas de esas corporaciones que también están manejando la salud de seres humanos? No es correcto pensar que también debieran tener en forma bien presente lo que representa su rol y la responsabilidad que tienen para con los seres humanos que atienden muchos de sus servicios y productos. Todos son responsables, todos los componentes de ese sistema, de velar por la vida y la salud de los seres humanos, lo cual nos convierte a todos en actores en un quehacer intrínsecamente moral. Y eso incluye todas esas organizaciones. Las organizaciones no existen. Existen los seres humanos que la componen.
Así que los seres humanos que componen todas esas organizaciones son tan responsables éticamente como lo somos los profesionales de la salud y de todo tipo de especialización. La cuarta visión tiene que ver con nuestra responsabilidad para con la sociedad, la humanidad y el planeta en cuanto a asuntos que conciernen a toda la humanidad, que ya cada vez más somos parte de una humanidad, no de una tribu, como pueden ser el cambio climático. Nadie está exento del cambio climático, no importa dónde usted viva. La tecnología, la inteligencia artificial que viene por ahí, el peligro nuclear. Si se zafa el gatillo en esto, se nos puede ir la vida a todos. Y la globalización, que es parte del problema en la pandemia, ¿verdad? Y en la diseminación tan rápida de esta condición. Pero eso ya es un tema que también requiere un análisis más detenido y solamente lo menciono para que tomen nota de eso. Veamos ahora la próxima diapositiva. Y aquí voy a recapitular esta primera parte de la conferencia, que es una especie de fundamentación de lo que vamos a discutir en la segunda parte. Así que recapitulemos ahora respecto al flujo del proceso mental mediante el cual se toman las decisiones clínicas. Algunas sencillas y otras complejas, como dije, algunas rutinarias y otras de vida o muerte, como dije también, que son parte del diario vivir del profesional de la salud clínico. El ser humano percibe estímulos y vive experiencias tanto externas como internas. Ahí empieza la hoja de ruta. Esta información percibida, las percepciones por nuestros sentidos, se bifurcan en el cerebro y una ruta va al sistema límbico, que dijimos que era el S1, perdóname, y la otra va al lóbulo prefrontal. La primera determina a nivel inconsciente si hay señales de peligrosidad que amenazan la vida, estimula las emociones, las cuales pueden motivar una reacción defensiva automática. La segunda es sometida al escrutinio más analítico del aparato pensante y decide si se debe actuar o si se debe frenar el S1. Esta interacción se da continuamente en nuestro cerebro, cosa que ya les planteé. Sobre esa infraestructura biológica, el ser humano interpreta y le da significado a la información percibida por los estímulos, convirtiéndola en conocimiento. Ya entramos en el área de la psicología. ¿Qué hacemos con ese sustrato biológico? Ya da paso a un nivel de significado de esa información, convertirla en conocimiento, que no es lo mismo memorizar que interpretar. En esta etapa del proceso es que usamos los valores, las virtudes, los principios para discernir cuál es el significado que tiene esto que estoy percibiendo y tomando en cuenta también las emociones, los sentimientos que están muy vinculados con lo que nos mueve o no a la actuación, o sea, la motivación. Así que las emociones son importantes para movernos a la actuación. Este conocimiento se somete a pensamiento crítico mediante los métodos de discernimiento, que es el que uno examina para adentro, es la reflexión crítica de cómo evalúo lo que estoy percibiendo y el significado que le estoy dando, y la deliberación, que es un método que tiene que ver con la consulta interpersonal. Cómo consulto, cómo comparto, cómo discuto con otros esa información que estamos recibiendo. Para decidir lo que debo hacer o cómo debo actuar. O sea, los deberes y responsabilidades asumidas. Y entonces finalmente debo tomar en una pandemia del COVID-19 y cuáles son las consecuencias de la decisión X o Y que yo con el paso de la vivencia de experiencias
esperamos ir ganando sabiduría para tomar decisiones cada vez más prudentes y razonables y podamos establecer relaciones interpersonales saludables. Así que eso, de rasgo y tratando de ser esquemático, es el flujo que ocurre en nuestras mentes cuando estamos tomando decisiones continuamente. Vamos ahora a pasar a la próxima diapositiva y entramos ya en la definición de unos conceptos específicos en salud mental que hay que tomar en cuenta cuando vemos el impacto del COVID en el ser humano y cómo usamos la mente para lidiar con ellos saludablemente. Una se trata de sostener la aplicación personal y clínica en los conceptos y entendimientos y el entendimiento fundamental. En otras palabras, la aplicación, lo que se haga, debe tener raíces, debe tener zapata. El concepto de bienestar, la condición buena o satisfactoria de la existencia, no es un estado de euforia ni de alegría excesiva. Es un sentimiento, un sentido de satisfacción en lo que hago, pequeña, continua, de momentos que son de satisfacción y que acumulándose pues van generando un sentido de satisfacción con la vida. Es un estado caracterizado por la salud, la felicidad y la prosperidad, en el mejor de los casos. Se puede hablar de bienestar físico y o mental, conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Los estresores particulares de cada profesión, crónicos o agudos, pueden afectar el bienestar personal de los que lo ejercen. Y ya aquí empezamos a entrar en cómo ese estado de bienestar se puede afectar por otros estímulos, ¿verdad? No es un estado de perfección, no es todo el tiempo, no es un estado de euforia. La vida tiene sus alzas y bajas y lo que buscamos es en promedio, en términos generales, a lo largo de la vida o en la situación en que estamos, si podemos sentirnos satisfechos de cómo nos va. Y si no, pues poder identificar dónde es que están los retos o los estímulos que nos están sacando de equilibrio. Wellbeing representa cierto grado de equilibrio, de serenidad, ¿verdad? De sosiego. El segundo concepto que creo que es importante tocar es la ansiedad. Consiste de un lado somático y fisiológico, como es la respiración alterada, la actividad cardíaca elevada, los cambios vasomotores, disturbios musculoesqueletales, como temblores o parálisis, sudoración marcada, y el otro lado más psicológico, que es el de angustia, conciencia dolorosa de su propia impotencia ante una situación personal, un presentimiento de un inminente e inevitable peligro, un estado de alerta tenso y agotador como si nos estuviéramos enfrentando a una emergencia, una autoconciencia aprehensiva que interfiere con la búsqueda de una solución efectiva y ventajosa de un problema real. Una duda que no se resuelve sobre la naturaleza del mal amenazante, de la probabilidad de que ese mal o amenaza se materialice, de la duda respecto a cuál es el mejor medio objetivo para reducir o remover el mal y la capacidad subjetiva que podamos tener para hacerlo si surge la emergencia. Fíjense que aquí hay un elemento de un mal o de una amenaza, de una anticipación de una amenaza que no es del todo real, sino que ahí la imaginación y la manera como nosotros interpretemos las cosas, ¿verdad? Los eventos que surgen, el significado que le damos, puede tener un rol muy importante en exacerbar o en aumentar o en generar una intensidad que se torne difícil de manejar.
la salud mental de la persona. Hay una distinción que hacer con el concepto de miedo, porque a veces se pueden confundir y de hecho tienen mucho en común, ¿verdad? El miedo es la reacción, contrario a la ansiedad, a un peligro real, a una amenaza real, a diferencia de la ansiedad que típicamente tiende a ser una reacción a un peligro irreal o imaginado. Manifiesta muchos de los elementos fisiológicos y psicológicos de la ansiedad cuando el ser humano intuye o percibe una amenaza o peligro. Esa información toma dos rutas en el cerebro, otra vez. La primera, una respuesta de miedo inmediata mediada por la amígdala, la médula emocional y centro de miedo del cerebro, que identifica la información con significado emocional. La amígdala dispara la respuesta de miedo, activando el hipotálamo y la pituitaria, causando que las glándulas adrenales secreten altos niveles de cortisol, la hormona del estrés. También activa el sistema simpático, preparando el cuerpo para lo que se llama pelear, fight, correr, flight o congelarse, freeze, las 3 F en inglés y las 3 C en español. Y los sentidos se tornan hiperatentos a nuevas amenazas potenciales, añadiendo a la paralización de la digestión, provocando en ocasiones vómitos, defecación involuntaria e incontinencia urinaria. En la pandemia, pienso que coexisten los elementos de miedo y de ansiedad. Hay un miedo real a una amenaza real que es peligrosa, que es el virus y los efectos que tiene en el ser humano y la rapidez con que se disemina. Y también a ese riesgo real le podemos añadir episodios o escenarios catastróficos que pueden o no ser reales en el futuro. Algunos sí, algunos no, pero nuestra mente los puede convertir en amenazas reales antes de tiempo. Y ahí pues al miedo real de la pandemia le añadimos la ansiedad que tiene cierto nivel de irrealidad. La otra ruta tomada por esta información que el ser humano percibe de peligrosidad la información perceptual va al tálamo, el cual procesa la información sensorial alertando otras partes apropiadas de la corteza cerebral. La corteza analiza las señales crudas, tomando conciencia de lo que está percibiendo, almacenando esta información en el hipocampo, junto a la información emocional que viene de las amígdalas, de la amígdala. Si la corteza analiza que la alerta es apropiada, le comunica a la amígdala que mantenga la alerta. Si no fuese necesario, la corteza prefrontal va a actuar como un freno y apaga la respuesta de emergencia. Así que hay un cierto grado de control ante el miedo y la ansiedad, producto de ese análisis crítico que hace el lóbulo prefrontal de lo que está pasando. El otro concepto importante aquí es el del estrés. ¿Qué es el estrés? Es presión, tensión, demanda por una respuesta que amenaza con exceder los recursos del sujeto. El sujeto se siente que tiene que responder y no tiene la capacidad para bregar con la situación. Un estresor físico es un reto externo a la homeostasis o al balance o al equilibrio. Un estresor psicológico es la anticipación, justificada o no, que un reto a la homeostasis se avecina. Usualmente este tipo de estresor genera sentimientos de pérdida de control y de impredecibilidad. No tengo claro qué va a pasar, pero siento que me empujan, que tengo que actuar, que tengo que hacer algo. Ambos tipos de estresores activan una cadena de adaptaciones endocrinas y neurales, que ya hemos visto. Y las definiciones de estrés usualmente se agrupan en dos grupos. Aquella que enfatiza la naturaleza aversiva y nociva del estímulo que se origina en el ambiente, como por ejemplo los eventos negativos de la vida,
y aquella que enfatiza la respuesta fisiológica del sujeto al estímulo. Así que estoy mirando el exterior como peligroso y amenazante y también estoy cotejando con mi interior si tengo la capacidad para responder a eso o no. El estrés inicia o precipita una cascada de eventos en el cerebro y los sistemas periferales que permiten o propician que el organismo pueda bregar o manejar cope, la situación nueva y amenazante de una forma adaptativa. Un manejo efectivo requiere una respuesta rápida y una terminación eficiente. Cuando el estrés se mantiene por largos periodos de tiempo sin resolverse, la mayor parte de los sistemas fisiológicos que intervienen se afectan negativamente por la prolongada exposición a los mediadores fisiológicos del estrés. Burnout. ¿Qué es el burnout? Es un síndrome caracterizado por un agotamiento. Traté de conseguir la traducción mejor al español de la palabra burnout y lo mejor que puedo decir es que es un agotamiento físico, emocional y actitudinal significativo, un alto grado de despersonalización. La persona se distancia y asume lo que la literatura identifica como una actitud cínica, una doctrina que expresa desprecio hacia las convenciones sociales y las normas y valores morales. Hay una cierta desvergüenza en el mentir. Todo el mundo lo hace, hay que buscársela, la vida es así, hay que sobrevivir, hay que dejarse de santurronerías, no se puede confiar. El cínico se conoce como una persona que actúa con falsedad o desvergüenza descarada. Cualquier semejanza con la realidad planetaria hoy día, pues es pura coincidencia. Y un nivel bajo de un sentido de logro personal derivado del trabajo. Se ha perdido ese sentido de logro personal. Aquí es donde viene el estrés como un estrés ocupacional. ¿Y cómo se manifiesta ese burnout? A nivel personal, incluyen lesiones ocupacionales, uso problemático del alcohol y otras sustancias psicoactivas, el riesgo del suicidio. Además, se observan síntomas como fatiga, insomnio, depresión y aumento de la susceptibilidad a enfermedades físicas. Se considera como una reacción de estrés a las demandas emocionales y de productividad implacables originadas en el trabajo. Reacciones defensivas típicas del síndrome se han identificado como aburrimiento, uno empieza a sentirse aburrido en lo que hace, o narcisismo. No necesito que nadie me diga nada de nada, yo sé lo que tengo que hacer. Además, se observa el desarrollo de dudas sobre la selección vocacional. Debí haber estudiado esto, debí haber hecho otra cosa. El desarrollo profesional se estanca, se torna subóptimo. La persona no aspira, no deriva satisfacción de crecer y desarrollarse en su profesión. Amenazas al profesionalismo, se empiezan quizás a realizar atajos o a emitir cosas que antes uno consideraba que eran importantes. Y a los principios éticos fundamentales también. Efectos adversos al cuidado de alta calidad, se afecta la calidad del servicio que uno provee de los pacientes, se cometen errores, la comunicación es pobre, incidentes que amenazan la seguridad de los pacientes, ausentismo, productividad baja. Eso es un cuadro que podríamos decir es el perfil característico de cuando una persona está en este proceso de burnout, de quemazón o de agotamiento, ¿verdad? Y de ahí, burnout en muchas ocasiones se ve como un preámbulo a un síndrome depresivo mayor, que es un síndrome clínico que consiste en un estado de ánimo bajo, un sentimiento de aflicción, abatimiento doloroso o irritabilidad, pérdida de interés o placer en las cosas, especialmente en aquellas que antes eran placenteras, retardación o agitación psicomotora y dificultad en concentrarse y pensar, fatiga, pérdida de energía,
sentimiento de minusvalía o culpa. La persona deprimida puede tener pensamientos recurrentes sobre la muerte o deseos de morir, de que algo le pase, y un número significativo de ellas o ellos puede planificar intentar y o lograr quitarse la vida o suicidarse. Los síntomas de una depresión, disturbios de sueño, hipersomnia, van a vivir una de ánimo, apetito, pérdida de peso, estreñimiento, pérdida de libido o deseo sexual y amenorrea en las mujeres. También se pueden observar sentimientos de tristeza, melancolía, desesperanza y episodios de llanto. Este es el cuadro, ¿verdad? El tipo de sintomatología que observamos en un paciente deprimido. Y el suicidio, que una muerte, se define como una muerte intencional autoinfligida. Se calcula que por cada muerte por suicidio hay 8 intentos no logrados. Y alrededor de un 90% de los suicidios está asociado a condiciones psiquiátricas severas, como la depresión mayor, el abuso de alcohol y otras sustancias psicoactivas y los trastornos esquizofrénicos. Aparentemente, aquellas personas deprimidas que también sufren de ansiedad prominente, porque pueden coexistir la depresión y la ansiedad, un sentido de que están perdiendo terreno en la vida o un marcado síndrome hipocondríaco, son las que están más a riesgo de intentar suicidarse. Los médicos, y entre ellos los psiquiatras, tenemos un riesgo más alto que la población general de cometer suicidio. También aumenta el riesgo en los nunca casados, los divorciados, las viudas y los desempleados. Psicodinámicamente hablando, la interpretación psicodinámica, ¿verdad? Tomando en consideración algunos de los conceptos psicoanalíticos, se considera el suicidio o el intento suicida como un ataque agresivo hacia un ser querido o hacia la sociedad en general, o un intento mal dirigido a obtener atención o como un medio para lograr unirse al objeto amoroso o madre en la otra vida. Hay quien ha hablado del suicidio como un homicidio introvertido. Por no matar, me mato. También hoy día algunas personas, profesionales y grupos, sostienen que el suicidio, asistido o no, puede ser una opción pensada y racional para lidiar con enfermedades degenerativas e incurables e irreversibles, o con una situación de vida que les parece que ya ha perdido sentido o calidad y prefieren escoger el momento apropiado para la terminación de su existencia. Esto sobre los conceptos que pienso que son importantes en esta discusión sobre la salud mental, los profesionales de la salud, el bienestar de los profesionales y el COVID-19. ¿Cuál es el impacto del COVID en la salud mental de los profesionales de la salud? Pues lo que algunos autores han mencionado como el riesgo de que ocurra una epidemia secundaria en el área de salud mental por el aumento en síntomas o en condiciones mentales como pueden ser la ansiedad, menciono aquí, ya lo hablamos, miedo, el estrés generado por toda esta situación, el agotamiento y burnout, el que eso culmine en una depresión o en el suicidio. Ya hace una semana el New York Times publicó un artículo sobre una emergencióloga en la ciudad de Nueva York que cometió suicidio y aparentemente estuvo relacionado con todo el estrés generado en su trabajo. El abuso de sustancias, ¿verdad? Es un factor de darse en nosotros. El PTSD, el Post-Traumatic Stress Disorder, que puede quedar ahí, puede generar en el futuro reacciones en la persona como si estuviera bregando con la situación
crítica o la amenaza traumática cuando no lo es, y el aislamiento social y a veces pues el aislamiento, ese romper vínculos con otros seres humanos de todo tipo, ¿verdad? Presencial y virtual también, y que la persona se va aislando o se siente aislada, ¿verdad? Un profesional de la salud que pueda pensar que en el vecindario nadie se le quiere acercar ni de lejos porque viene del hospital y se convierte en una amenaza y entonces pues siente este estigma, ¿verdad? Este rechazo. O los pacientes, pero en este caso estoy hablando de los profesionales de la salud. También se habla de un concepto que ha aflorado en la literatura que se llama lesión moral o moral injury. Uno de los conceptos que ha aflorado en relación a una fuente de amenaza al bienestar de los profesionales es lo que se considera o lo que se llama hoy día una lesión moral. ¿Qué es esto de lesión moral? Bueno, una lesión moral es definida como, y cito a la doctora Wendy Dean, que es una experta en este tema, como perpetrar, fracasar en prevenir, ser testigo de o enterarse de actos que transgreden profundamente creencias y expectativas morales. Esto es que usted en su rol de profesional tiene que bregar con otros componentes del sistema o con el mismo paciente que podría implicar que su decisión o reta el sistema o se alía con el sistema, pero cualquiera de las dos o usted está comprobando algo que no es apropiado clínicamente o que usted se entera de que alguien en el equipo de trabajo, un colega o otro profesional, está haciendo cosas que no son apropiadas y entonces entra en una disyuntiva, en un dilema de cómo lidiar con esa situación. Estos retos se han multiplicado y complicado con la pandemia. Algunos de estos retos que han contribuido a una lesión moral son, uno, el dilema o conflicto moral entre autoprotegerse y cuidar a los pacientes. ¿Voy o no voy? ¿Hasta dónde voy? ¿Cuánto me arriesgo? ¿Cuánto no me arriesgo? ¿Cuánta precaución tomo? ¿Cuánto no tomo? La segunda es la incapacidad del profesional de cuidar a los pacientes por razón de enfermedad o por otra causa, lo cual carga a sus colegas generando sentimientos de culpa y autorreproche. El médico que pueda tener una condición crónica de salud que no lo compromete en su ejercicio diario de la profesión, pero en una situación como esta, pues estaría contraindicado que estuviera en ambientes donde hay cierto riesgo mayor de contagio. Claro, al él tener que salir de ese escenario, pues entonces implica que los otros colegas que están en el equipo, pues tienen que hacerse cargo de tareas que en otras circunstancias él haría. Así que esto lo puede hacer sentir mal, se puede sentir culpable, ¿verdad? Porque yo tengo esta condición, pues no puedo. Entonces mis compañeros van a cargar con esa cuota, ¿verdad? 3, angustia moral secundaria a su incapacidad de cumplir con sus deberes u ofrecer un tratamiento óptimo, ¿verdad? Yo sé lo que hay que hacer aquí, pero no tengo los medios, no tengo la herramienta, y entonces no estoy cumpliendo óptimamente con lo que el paciente necesita. Y esto puede generar angustia, ¿verdad? En uno, ¿verdad? 4, sentimientos de impotencia ante el manejo de la enfermedad y la muerte. O sea, sentirse impotente, ¿verdad? Esto, caramba, que no hay algo que yo pueda hacer, ¿verdad? Y eso afecta a su sentido de compasión, de empatía, de solidaridad, y se siente incompleto. La pérdida de la confianza en un sistema debido a situaciones de corrupción, desorganización e improvisación, ¿verdad? Aquí estoy yo bregando en primera línea, poniéndome a riesgo, teniendo largas horas de trabajo y un sistema que entonces no me está apoyando. Encima de eso, pues hay situaciones de corrupción, de improvisación, de desorganización que no
no me apoyan, no me siento que estoy protegido, que alguien me está protegiendo las espaldas, pues eso desmoraliza y la persona pues puede sentir que hay un daño aquí moral al que se está sometiendo, o de denunciarlo, o de entonces tener que ser cómplice de la situación, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestionamiento tipo ético y moral. Y en la aplicación del triaje, ¿verdad? Las famosas decisiones cuando la demanda por unos servicios es mucho mayor que los recursos que tengo para lidiar con esto. Esto es lo que se llama una lesión moral. Y esto hace necesaria la colaboración entre administradores y clínicos para poner en práctica el tejido moral del sistema de servicios de cuidado de la salud como un todo y combatir la desconfianza que genera la corrupción, la desorganización y la improvisación en enfrentarnos a una crisis. En un contexto corrupto, el cumplimiento con el imperativo de la responsabilidad profesional es un acto heroico. Hacer lo que se debe no es fácil si el sistema es corrupto y si el sistema presiona y coacciona para hacer lo contrario en aras de lograr intereses que no son profesionales. Así que, ¿cómo pueden las organizaciones que proveen servicios de cuidado de la salud mitigar el impacto de las lesiones morales en el contexto de la pandemia y en otros contextos? Aplicando conductas que reflejen principios o valores éticos esenciales. Uno, valorar y respetar y apoyar a los profesionales clínicos que están poniendo todo en la línea. O sea, la fuerza de trabajo es lo más valioso de una institución. Lo más valioso que una institución posee son la gente que hace el trabajo duro. Así que mantenerlos seguros debe ser una prioridad de cualquier institución que esté relacionada con la salud, ¿verdad? Valorar la relación clínico-paciente. Los pacientes no son solo números. Comunicar malas noticias no es fácil. Así que los médicos en muchas ocasiones y otros profesionales de la salud pueden tener que tener cierta discreción en cómo manejan cada paciente en particular, ¿verdad? No son piezas, fichas en el tablero de ajedrez. Y construir una comunidad de trabajo juntos. O sea, lo deseado es que la díada médico administrador pueda ser una estructura poderosa para resolver problemas, no para competir o tener diferencias que neutralicen la solución de problemas. Así que nadie debe sacrificarse solo en esta situación y eso es importante. La crisis, y dice algunos de los artículos que leí para esta conferencia, dice que la crisis en preparación para la pandemia y la generación de lesiones morales crecen de las mismas raíces tóxicas. Y es que los administradores por un lado y los clínicos por otro tenemos incentivos opuestos. Los médicos, dice los artículos, la doctora Dean, por ejemplo, los médicos cancelan procedimientos opcionales para proteger los pacientes y ahorrar materiales para la emergencia. Versus los administradores resisten un poco eso para evitar pérdidas de ingresos. Y hay que reconocer la validez de los argumentos, pero hay que reconocer también y renegociar y realinear las metas perseguidas por ambos grupos en la casa de la medicina, los clínicos y los gerentes o empresarios. Y eso lo hemos visto en el debate público entre los dos grupos de trabajo, ¿verdad? Y las decisiones gubernamentales. Así que las lesiones morales representan un reto significativo y los gerentes no están exentos de ellas. El momento de renegociar no es en medio de la pandemia, pero hay que restablecer cierto contrato social y compromiso humano entre las instituciones, sus empleados y las comunidades. La próxima diapositiva es que los factores agravantes o etiológicos, lo que causan estrés o burnout en los profesionales, pues se pueden dividir en varios grupos: personal, clínico, organizacional, situacional, socioeconómico. Y vamos a dar algunos ejemplos. Uno es la exposición que el profesional de la salud tiene a la infección o a un trauma relacionado con la infección y a enfermarse. El estrés
que la incertidumbre, la inseguridad y el miedo generan. La pérdida de pacientes, la pérdida de colegas, de familiares, de amigos, la escasez de equipo protector, de pruebas diagnósticas, de tratamiento curativo, de vacunas, intervenciones que uno tenga que hacer para colaborar, pero que no son parte del área de peritaje y el estrés que eso puede generar. La adopción y uso de expedientes médicos electrónicos y otra información tecnológica que la doctora Lee, entre otros, identifican como factores que han complicado la situación clínica y el burnout de los clínicos, en vez de aliviar la carga. Se plantea que realmente todas estas cada vez más impositivas requisitos de el récord médico electrónico, la información tecnológica, los cambios de sistema, los requisitos regulatorios y de pago, los cambios organizacionales, pues generan toda una serie de estresores sobreimpuestas al trabajo clínico del paciente, que en vez de facilitar ese trabajo, que es el más importante, pues por otras razones, no siempre clínicas, pues distraen y le roban atención al profesional de su trabajo principal. Si ha habido enfermedades psiquiátricas preexistentes o crónicas en el profesional, bueno, pues ya eso es un factor de riesgo, ¿verdad? Y la pérdida económica o de empleo que pueden ocurrir en términos del profesional. ¿Cuáles algunas de las estrategias que se han usado o se pueden usar para manejar esta situación? ¿Cómo podemos manejar e intervenir a nivel individual y organizacional con el impacto de la pandemia para proteger el bienestar de los clínicos? A nivel individual, básicamente estas recomendaciones o sugerencias podrían ser buenas. Uno, el régimen de vida sano. Lo mejor sería que hubiésemos tenido un régimen de vida sano antes de la crisis, pero nunca es tarde. Si no es antes de la crisis, pues aunque sea durante la crisis o tan pronto pase la crisis, ¿verdad? Necesitamos ser estrictos y rigurosos con nuestro propio régimen de vida sano. Nutrición saludable, ejercicio regular, ciclo de sueño, eliminación o uso mínimo de sustancias psicoactivas y un estrés moderado. Esto nos sirve para toda la vida. Dos, atender el aspecto psicológico social trascendental, identificando las secuelas psicológicas del aislamiento social, de la pérdida de empleo y el miedo al contagio y al luto, usando herramientas psicológicas como es el mindfulness, la meditación, la reflexión, distintos tipos de psicoterapia, ¿verdad? La psicodinámica, que es un derivado del psicoanálisis, la cognitiva, emocional, conductual, que es la terapia cognitiva o racional emotiva de Aaron Beck y de Albert Ellis, y la interpersonal. No importa el enfoque usado, cualquiera de estas psicoterapias, pues el denominador común es que debe ser una postura humanista y de apoyo, dado el momento de un sufrir compartido, es lo que ayuda a trabajar juntos y a colaborar. Algunos de los consejos prácticos y sencillos sugeridos por psicólogos y por astronautas y científicos polares, que son unos expertos en periodos largos de confinamiento y distanciamiento social, uno en la Estación Espacial Experimental y otro en el Polo Norte, por meses y meses y meses están sin otro contacto que no sean sus compañeros de trabajo en sitios aislados. Pues a ellos se les consultó también su experiencia y astronautas y científicos polares, y ellos han sugerido que las cosas que ellos han usado para bregar con ese aislamiento social por extensos periodos de tiempo es, entre otras, pensar que habrá días malos, pero pasarán. Centrarse en el presente y tratar de no detenerse en un futuro incierto. ¿Qué me toca hacer hoy? ¿Qué está en mis manos hacer hoy? Concentrarse en las cosas que puedo controlar ahora, no en lo que puede pasar. Pensar todo el tiempo en un futuro catastrófico puede llevar al motín, la locura, el suicidio y el canibalismo. Adaptarse al cambio, marcándose una rutina que ayude a reducir la incertidumbre, al construir una estructura firme. Muchos pacientes y muchas personas conocidas, amigos,
me hablaban de cómo estructuraron sus días en esas primeras semanas de confinamiento en las casas. A tal hora me levanto, a tal hora hago ejercicio, a tal hora desayuno, a tal hora le dedico a ver los emails, a tal hora tengo consultas, etcétera. O sea, había un horario de trabajo y de tarea y tiempo para experimentar en la cocina o haciendo ejercicio, y unos me hablaron de cómo las familias se reunían a cenar a probar la última salsa que preparó el papá en la cocina, o la última ensalada. Ese tipo de actividad, ejercicio físico, escribir un diario. Mucha gente lo usaron y se ha recomendado, ¿verdad? Escribir cartas o emails largos, no twitters, no cosas cortas superficiales, sino algo más parecido a una carta, a una epístola, para hablar, desahogarse, compartir ideas, y no tanto los boletines estos de 140 palabras. Tener su espacio privado para aislarse, un espacio cómodo y respetado por los demás, celebrar acontecimientos positivos, las famosas series de Netflix y YouTube y Amazon y Hulu y Netflix, etcétera. Ese tipo de, ¿verdad? Y de comunicación virtual como la que estamos teniendo hoy. El humor es un mecanismo de defensa muy recomendado. Y a nivel organizacional hay algo aquí que es muy importante, que plantean dos médicos que escribieron recientemente un artículo en el New England Journal of Medicine, la doctora Pamela Hartzband y el doctor Jerome Grubman. Escribieron un artículo titulado Physician Burnout, Interrupted, en el que discuten lecciones tomadas del otro aspecto, no del personal, que es el que he dicho hasta ahora, sino del aspecto organizacional, para minorar el agotamiento o burnout. Porque me parece, y ellos les parece, a mí también, que el foco usualmente es predominantemente enfocado a qué pueden hacer los profesionales, como si fuera un problema personal del profesional que no ha hecho lo que tiene que hacer para bregar con el burnout. Y el otro aspecto, que es el organizacional, en los escenarios donde el profesional trabaja, ¿qué le toca a esa díada del profesional organización? Ellos dicen que han recogido de los médicos que ellos entrevistaron que el problema del agotamiento o burnout comenzó previo al COVID-19 y aumentó luego de los cambios sufridos por el sistema de servicios de cuidado de la salud, especialmente los relacionados, y estos son los que ellos identifican, con el expediente médico electrónico y las métricas para medir la ejecutoria del profesional, lo que ellos llaman performance metrics. Al principio se pensó que era un problema de médicos individuales viejos, no adaptados a la tecnología, ¿verdad? Y a la eficiencia exigida por la modernidad. O sea que se quedaron en el pasado. Médicos dinosaurios, dicen ellos, añorando el pasado. Esto era lo que al principio pues era la explicación típica. Pero hoy día, pasado algún tiempo, hasta los millennials, residentes y estudiantes de medicina, están dando señales de agotamiento también. Las promesas de más eficiencia y productividad y satisfacción generadas por los cambios, especialmente tecnológicos, realmente han desilusionado y alienado o enajenado a los profesionales. 2. Las supuestas soluciones se dirigen, como les dije hace unos minutos, principalmente al profesional. Lo que el profesional tiene que hacer para bregar con el burnout. Clases de ejercicio, técnicas de relajación, periodos de tiempo para comer algo y socializar para decomprimirse, más acceso al cuidado de niños, hobbies para enriquecer el tiempo libre y maneras de aumentar la eficiencia y maximizar la productividad. Claro, no hay evidencia contundente que estas medidas hayan tenido un impacto significativo. La conclusión es que estas soluciones propuestas en el presente no atienden el problema subyacente, porque esta es una parte del problema. Una profunda ausencia, dicen ellos, de alineamiento entre los valores de los
cuidadores, proveedores o profesionales y los valores del sistema de servicios de cuidado de la salud reconfigurado, reorganizado y rediseñado, como es el modelo humanista centrado en el paciente versus el modelo comercial centrado en la finanza. Entonces citan ellos a dos investigadores organizacionales, Gagne y Decci, quienes examinaron el concepto de motivación en el escenario de trabajo. O sea, la otra parte de la moneda del burnout es el escenario de trabajo, son las organizaciones, los intermediarios. Y ellos estudiaron el escenario de trabajo y clasificaron la motivación. Acuérdense que la motivación es la parte emocional que nos mueve a actuar, es lo que nos motiva, lo que nos mueve a actuar, porque le damos valor a algo. En dos tipos. Uno es la intrínseca y otro es la extrínseca. Entonces dicen, la intrínseca es cuando el individuo considera la actividad interesante y deriva satisfacción espontánea de realizar la actividad en sí misma. Extrínseca es cuando la satisfacción se deriva de una recompensa externa, tangible, no de la actividad en sí misma. Así que no se encuentra sinergia si se dan ambos, sino que la extrínseca, premios monetarios, socava la intrínseca, lejos de fortalecerla y de añadir, lo que hace es que le resta a la intrínseca. Este efecto inesperado ocurre particularmente en profesionales que llevan a cabo tareas complejas, que conllevan ¿qué? Flexibilidad cognitiva, porque entonces en este ambiente chocan y hay disonancia cognitiva, creatividad y solución de problemas. El otro punto que ellos traen es que muchos profesionales de la salud consideran su trabajo como un llamado, una vocación que apela a su sentido de altruismo y su interés por la biología humana, enfocando en el cuidado de los enfermos. Ese fue el llamado. Al reorientar el sistema médico, se incorporan varios motivadores extrínsecos, positivos y negativos, sin darse cuenta o prever que de hecho erosionarían o destruirían esa motivación intrínseca del profesional, eventualmente generando ¿qué? Un síndrome de amotivación o amotivational syndrome, en otras palabras, agotamiento o burnout. En el estudio de Medscape National Physician Burnout and Suicide Report del 2020, se consultaron 15,000 médicos en 29 especialidades y la mitad de los médicos dijeron que estarían dispuestos a prescindir de por lo menos $20,000 en ingresos anuales para reducir sus horas de trabajo. Se enfatiza que el dinero en sí mismo no es tóxico, que un aumento en el salario anual o un bono no reduce la motivación intrínseca, pero traer a colación el dinero en las interacciones individuales con pacientes, traduciendo el trabajo médico en unidades de valor relativo, sí toxifica. Gagne y Decci postulan que hay tres pilares que apoyan o sostienen la motivación de un profesional de la salud. La motivación intrínseca y su bienestar psicológico, que es la autonomía en la toma de decisiones, la competencia y la vinculación o capacidad de relacionarse. Los tres han sido descartados como resultado directo de la reestructuración del sistema. No se les ha reconocido la importancia que tienen. La autonomía quiere decir tener derecho de actuar con un sentido de voluntad y tener la experiencia de poder escoger. Los médicos sufren una profunda pérdida de control sobre su tiempo y el lenguaje. El tiempo que se le dedica al paciente, lo que se discute y cómo se documenta la visita, frecuentemente se estipula en base a libretos uniformes. Además, se monitorea y se vigila al médico mediante estudios sobre el tiempo y las acciones en el uso del expediente médico electrónico. Sobre la competencia, antes se definía como un sustrato profundo de conocimiento médico y el ejercicio del juicio clínico apropiado por cada paciente. Recientemente se ha definido como el cumplimiento de varias métricas, muchas de las cuales no están basadas en la evidencia.
También se ve como la capacidad de marcar los cuadrados apropiados en el expediente médico electrónico y satisfacer las demandas de las aseguradoras, poniendo rápidamente una nota en el expediente para propósitos de facturación, aun si es incompleta o errónea. Y en cuanto a la vinculación o la capacidad de relacionarse, el sentimiento psicológico que uno pertenece, tiene vínculos interpersonales y está conectado a una organización social. Los médicos quieren dar a sus pacientes el tiempo y el apoyo que necesitan y quieren que el sistema valore y reconozca su esfuerzo en tratar de proveer ese cuidado. Se habla mucho del concepto de cuidado centrado en el paciente, pero muchos profesionales sienten que el sistema está cada vez más dirigido e impulsado por el dinero y las métricas, con premios e incentivos a los profesionales que adopten esas prioridades, no el paciente. El problema del agotamiento no se resolverá si no se atiende a los temas de autonomía, competencia y vinculación. La evidencia de los metaanálisis de las intervenciones controladas apoyan el restablecimiento de la autonomía, permitiéndole al médico flexibilidad en su calendario para que haya espacio para estilos individuales de práctica y relación con los pacientes. Es una de las pocas soluciones que el sistema puede permitir para reducir el agotamiento. El expediente debe estar pensado en términos de que será un depósito valioso de información clínica, accesible. Así se pensó. Se ha convertido en una herramienta, como ellos llaman, tiránica y consumidora de tiempo para facturar. Debe trabajar para los médicos en función del paciente y no al jefe. La competencia se podría restaurar limpiando el sistema de métricas sin sentido e inútiles y manteniendo un grupo medular de medidas basadas en la evidencia que permitan el juicio clínico, honrando las preferencias individuales de los pacientes. Y la vinculación debe ser auténtica, alineando los valores del sistema con aquellos de los profesionales de la salud, que escogieron esta carrera básicamente por un deseo de ser altruista y servir. Así que restaurar estos tres pilares ayudaría el retorno a la motivación intrínseca. Con la pandemia, el cuidado de la salud está en crisis. Los profesionales están respondiendo con generosidad, cuidando de pacientes a pesar del riesgo y del riesgo de sufrir daño personal. Así que sus esfuerzos se reconocen y se aplauden. Se ha despertado un sentido de altruismo y urgencia que ha catalizado la restauración de estos elementos de autonomía, competencia y vinculación. De hecho, todo el sistema, incluyendo administradores de hospitales y aseguradores, entre otros, han respondido y apoyado a estos cuidadores. La pregunta es si se sostendrá en el futuro estos cambios positivos. Vamos a ir terminando y brevemente, ¿cuál es una posible secuela positiva de la pandemia? Estamos hablando ya del periodo post-pandemia y de la pandemia en sí, de lo que ha pasado. Bueno, uno, que ha habido un declive, una disminución en la contaminación y ha habido menos ruido en el ambiente. El asunto del teletrabajo ha caído a la luz pública, ¿verdad? La calidad del tiempo familiar. Ha habido una reflexión profunda y solidaridad en muchos casos. Se reconoce el valor del enfoque de salud pública y ha tomado importancia la necesidad de tener un buen sistema de salud pública. Reevaluación de la planificación financiera y del retiro personal. Más énfasis en aprender, educarse, formarse. Reconocer la diferencia entre necesidades esenciales y no esenciales. Nos hemos dado cuenta que hay muchísimas cosas que no son esenciales, que las hemos convertido en esenciales y que es necesario tener un estilo de vida más sano, más sencillo, más frugal y desarrollar una ética del cuidado. Eso es bien importante. Y que para florecer no hay individuo que pueda florecer solo. Necesitamos de la comunidad y necesitamos del apoyo de los demás. ¿Qué podemos aprender de esta pandemia? Cuando reflexionemos profundamente. ¿Qué funciona bien? ¿Qué funcionó bien? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos modificar? Y en este caso,
¿Deben las empresas, corporaciones, organizaciones intermediarias con la provisión de servicios centrarse no solo en los accionistas, en lo que llaman el modelo de shareholders? Ahora hay una serie de empresas de las más grandes en Estados Unidos y en Europa que están adoptando una filosofía de que los grandes empresas, las grandes actividades corporativas y negocios deben dejarse guiar por estar pendientes de los afectados por las operaciones. No solo de los shareholders, sino de los stakeholders. En el caso de salud, pacientes, profesionales, científicos, investigadores, trabajadores, suplidores, gerentes, accionistas y la comunidad en general. Y que esa debe ser la filosofía de los que proveen servicios y productos al servicio de la salud. El pedagogo español Bernardo Gargallo dice que para aprender es necesario utilizar los recursos cognitivos, que ya hemos mencionado aquí, el pensamiento, los metacognitivos, que es el nivel de la toma de conciencia, los afectivos, que son las emociones, y los sociales, que es la convivencia y la colaboración con los demás, y los éticos, que es la ética del cuidado y los valores que hemos discutido a lo largo de la conferencia. Además de lo planteado por el profesor Gargallo, hay un periodista, Enrique Payás, de Radio Televisión Española, que nos dice que hay 6 cosas positivas que nos puede dejar la pandemia. Una es que hay cosas esenciales y otras que no lo son. Que la vida puede y debe ser más sencilla. Otra es una ética del cuidado. La tercera es que debemos trabajar en los aspectos emocionales y desarrollar la resiliencia y la confianza en el futuro. 4, que hemos de ser responsables de nuestros actos, que tienen repercusiones en los demás y la naturaleza. 5, que tenemos que trabajar juntos, que es necesario la solidaridad, la ayuda, especialmente a los más vulnerables, que nadie sea abandonado. Y 6, que no nos salvamos solos. No cabe la huida individual, no podemos irnos para Disney. No importa dónde vayamos, allí está el virus esperándonos. Necesitamos a los otros. Y termino con esta cita de Luis Lasagne en 1964, que es una versión revisada del juramento hipocrático. Y dice, I will remember that I remain a member of society with special obligations to all my fellow human beings, those sound of mind and body as well as the infirm. Y como complemento, voy a citar a Albert Camus, que escribió un libro en el 1940 y pico sobre la peste. Y en el 47 se descubrió una carta inédita que él había escrito en 1941. De esa carta he sacado algunos extractos porque no podría ser completa, pero creo que son valiosos que se vayan con este mensaje de Albert Camus. En el caso de los médicos como ustedes, dice Camus, que están más cerca, si cabe, de la enfermedad, tienen que predicar con el ejemplo. Para empezar, nunca deben tener miedo. Para que el cuerpo venza la infección, el alma tiene que ser fuerte. Por cierto, no hay peor miedo que el miedo al final postrero. De ahí que ustedes, los médicos de la peste, deban plantar cara a la idea de la muerte y reconciliarse con ella antes de entrar en el reino que la peste les prepara. También tendrán que ser discretos en que se cultive una alegría saludable. Observen la mesura si quieren combatirla con clarividencia. Acérquenle la luz de la inteligencia y la equidad. Tienen que ser capaces de controlarse, hacer que se respeten las normas que hayan elegido, como el bloqueo y la cuarentena. Estamos hablando de 1941. Se les pide que olviden un poco quiénes son, sin olvidar jamás lo que se deben a ustedes mismos. Armados con estos remedios y virtudes, solo les restará hacer frente al cansancio
y conservar la imaginación viva. No se moverán con familiaridad entre los cadáveres de los que se apartan, incluso las aves de rapiña, para huir de la infección. El alma sosegada es la más firme. Y termino la cita de Albert Camus, Carta Inédita, 1941. Muchas gracias por la atención prestada y espero que de alguna manera esto les sirva de algo. Buenas tardes.